El título es Lea y el peligro de buscar el amor fuera de Dios. Lea y el peligro de buscar el amor fuera de Dios. Y vamos a tener 3 testigos principales hoy, 3 pasajes principales. El primero está en Jeremías 31:3. Cuando usted le dice, Dios, ¿cuándo me declara el amor a mí? Pues en Jeremías 31:3 nos declara el amor, ¿verdad? En forma directa, dice así la palabra en la Reina Valera, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En la palabra de Dios para todos dice, el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Esta es una declaración de amor de Dios hacia nosotros, hermanos. O sea, qué mejor de que tener esa seguridad de que Dios se declara en amor hacia nosotros. Aquí en Jeremías 31:3. El siguiente pasaje, el segundo pasaje de hoy principal, el segundo testigo es Primera de Juan 4:10. En la Reina Valera seguimos. Primera de Juan 4:10 dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Cuán grande amor, ¿verdad? Del Señor. Y el tercer pasaje principal es el que nos va a introducir a la historia de Lea. Génesis 29:31. Génesis 29:31, seguimos en la Reina Valera y dice así, y vio Jehová. ¿Quién vio? Jehová. Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Amén. Las historias de amor ciertamente llenan guiones y guiones y guiones de muchas películas, de muchas series y de muchas telenovelas. ¿Verdad que sí? Muchas se basan en historias reales, incluso de amores que sufren, de amores que andan ahí con la lágrima todo el tiempo en llantos y problemas y sufrimientos. Y terminan a veces bien, o sea, terminan como los cuentos de hada, ¿verdad? Y son felices para siempre. Pero también a veces terminan mal esas historias de amor, ¿verdad? Muchas historias de amor se basan en 2 conceptos. De estas historias que vemos en el mundo, estoy hablando, ¿no? Que las telenovelas y las series y los dramas televisivos se basan en el amor, pues así de las personas ahí en el mundo, ¿no? Y estos 2 conceptos son los, digamos, los principales con los cuales arman todas las tramas y guiones. Número 1 es el amor no correspondido. Uno ama y el otro no ama, ¿verdad? Entonces, el que ama anda persiguiendo al otro, ¿verdad? Y el otro anda medio escapándose. Todos conocemos, vivimos, experimentamos de un lado o del otro, ¿verdad? Algunos más de un lado, otros más del otro, quién sabe. Pero todos experimentamos este tema del amor no correspondido. El segundo concepto en donde se basan las historias de amor del mundo es el amor traicionado. Los dos dicen amarse, pero al final uno termina traicionando al otro. Termina abandonándole o peor, yéndose con otro, ¿verdad? O con otra. La historia real de hoy, la de Lea, es una mezcla de estos 2 ingredientes que generalmente no faltan en las historias, claro, ficticias, como las telenovelas, ¿no? Si no hay una trama de celos y traiciones y amores no correspondidos, ¿verdad? Pues no sería telenovela. Nadie lo vería, ¿no? Todo el mundo lo está viendo intrigado a ver qué va a pasar con Juan Rodolfo y no sé, y la
y la Lupe, ¿verdad? No sé, y están ahí intrigados, no, la va a dejar, la quiere, pero no la puede ver, y que no son de la misma no sé dónde, y ahí andan todo el drama, ¿no? Y si no, pues sería aburrido. Tampoco faltan estos dos sazones, como le dijimos, ¿no? El amor no correspondido y el amor traicionado en las historias verdaderas, en las historias del día a día, en las historias que usted y yo conocemos y que vivimos, algunas experimentamos. Nomás buscando en nuestras vidas personales, seguramente podremos encontrar suficientes guiones, tramas, confabulaciones para producir muchas series y muchas telenovelas, les aseguro, ¿verdad? Estilo Televisa. Muchos de los dramas humanos se gestan en este entramado de amores no correspondidos, de historias de traiciones y de decepciones. Muchos. Por eso siempre veo a los jóvenes y yo veo que van a tener que pasar ciertamente por algunos de estos tramas, ¿verdad? Esperemos que uno como padre o como pastor, ¿verdad? No quiere que vivan eso. Ciertamente Dios en su palabra nos da las instrucciones para poder no vivir esos traumas, ¿verdad? Esas historias nefastas, sufrientes. Pero ciertamente muchas veces el corazón del hombre siempre anda desviado de la instrucción de Dios y termina viviendo muchos de estos sufrimientos. Tristemente, algunos incluso quedan marcados de por vida por este tipo de sucesos en sus vidas personales. Un rompimiento con un novio, con una novia. ¿Cuántos ahora de los jóvenes se suicidan? O sea, se quitan la vida porque su novio lo dejó, porque su novia lo dejó. Es tremendo, o sea, el nivel de falta de amor que esas personas sienten como para que un noviazgo que se rompe pueda destruir su vida. También vemos, como por ejemplo, un amigo que se va con la novia de uno, con el novio de la otra, ¿sí me entiende? Qué tremendas traiciones. De todas estas vivimos seguramente aquí. Un familiar que nos tranza en un negocio que amamos mucho, pero nos roban los ahorros. Nos dice hacer un negocio y se queda con el negocio, etcétera, ¿verdad? Un divorcio. Hoy veremos en la historia real de Lea que el problema de muchos de estos males de amores, ¿verdad? Como le dicen en el mundo, en este mundo le dicen, son males de amores y hacen canciones con eso. Muchos de estos males de amores es porque dirigimos nuestro amor a simples seres humanos imperfectos, de carne y hueso. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Juan 4:8, para que se asegure que ahí está escrito, 1 Juan 4:8 en la Reina Valera dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si la Biblia es la palabra de Dios, si Dios no miente, ¿cuántos saben que Dios no miente? Amén. Pues todos sabemos eso. Dios es verdad. Ahora, entonces, aquí que dice la palabra en 1 Juan 4:8, sin conocer a Dios es imposible amar a otra persona en verdad. Chéquelo. Yo sé que suena duro de masticar, de digerir, ¿verdad? Pero chequemos bien, porque si la palabra de Dios es verdad y Dios nos revela lo que es el amor, tenemos que entender este tema. Sin conocer a Dios es imposible amar a otra persona en verdad. Esto es, si necesitas conocer a Dios para comenzar a amar a otros en verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Aunque no queramos estar de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque es preferible estar de acuerdo con Dios siempre. Así es la manera que nos vaya bien. Aunque nosotros en verdad quizás no estemos de acuerdo en el fondo. Tengamos ahí, pues no estoy tan de acuerdo con eso. Pero está escrito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustar nuestros pensamientos. Lo que aprendimos el domingo, ¿verdad? A sujetarnos ¿a quién? A Dios, no al revés. No tratar de modificar su palabra. Bueno, entonces necesitamos conocer a Dios para comenzar a amar a otros.
Entonces yo sé que alguno pensará, ¿qué pues entonces el amor de una madre? Especialmente las hermanitas, ¿verdad? Dirán, no, pues el amor de una madre es incondicional. Y los hijos lo saben, ¿verdad? Los hijos que vivimos el amor de una madre. Es la máxima expresión del amor incondicional entre los humanos, entre las relaciones de los hombres, ¿verdad? La explicación bíblica es, la ley de Dios, la Biblia, fue escrito ¿en dónde? Dice la palabra, en nuestros corazones. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos animales como los científicos de ahora nos quieren hacer creer. No somos animales. La mona chita no es mi abuelita, no. Yo soy un ser humano hecho, derecho, creado a la imagen y semejanza de Dios. Hecho derecho, pero viviendo medio torcido a veces, ¿verdad? Por propia elección. La ley de Dios, dice la palabra en Romanos 2, que fue escrita en nuestro corazón. ¿Cómo le llama el mundo a esa? Conciencia. Una ley que se hizo, ¿qué? Con amor. Porque la ley nos protege de nosotros mismos y del entorno. ¿Se lo entiende, no? Porque el amor es protección, ¿verdad? Romanos 2, 14 y 15 está esto que acabamos de mencionar. Lo voy a decir en la traducción viviente, que se entienda un poco mejor. Romanos 2, 14 dice, aún los gentiles, los que no conocen de Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, las escrituras. En ese momento que Pablo estaba escribiendo, estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de la revelación completa con el Nuevo Testamento. Que los que no tienen la palabra de Dios, la Biblia, aún ellos muestran que conocen esa ley, las escrituras, cuando por instinto, por conciencia, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, en el alma significa. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Es verdad esto, sí o no? ¿Verdad que sí? Antes que haber conocido la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, nosotros sabíamos en términos generales, ¿verdad? ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Robar estaba mal, matar estaba mal, mentir estaba mal. Y aunque lo hacíamos, ¿verdad? Nuestra conciencia nos redarguía, ¿verdad? No, eso está mal. El amor que hay de una madre o padre hacia un hijo, ¿verdad? El amor entre esposos, el marido y la mujer. Son todas relaciones, porque yo sé que cuando dijimos, ay no, hay que conocer a Dios para eso. Bueno, es que el ser humano ama en el sentido de que Dios puso su ley en su corazón. Punto. Eso es el punto que quiero que quede bien entendido, ¿verdad? Ahora, ese amor que decimos, no, pero sí, el amor de la madre, el amor del padre, el amor de los hijos. Bueno, todas esas relaciones, ¿quién las creó? Dios. En su ley aparece el matrimonio, aparece la familia. Dios creó esas relaciones familiares en la Biblia, en su ley, en su consejo. Todas fueron hechas para que en ese amor que comparten en familia se refleje qué es el amor. Y después uno pregunte y diga y vea a Dios. ¿Sí lo entiende? Ese es el proceso. Por eso creó la familia, para que ahí reflejemos el amor mutuo y después veamos al Creador. Por eso cuando alguien le dice, no es necesario conocer a Dios para poder amar a otros. Claro, lo dice en su ignorancia, ¿verdad? Nosotros ya estamos aprendiendo. Es que todas estas relaciones familiares fueron creadas por Dios para promover el amor entre nosotros. O sea, Dios, como que vamos a ponerlo así como un ejemplo comercial, ¿verdad? Dios quería promover su producto mejor. ¿Cuál es su mejor producto de Dios? El amor. Pero Dios quería promoverlo entre nosotros. Entonces dijo, bueno, necesito un grupo de ventas, el departamento de ventas. Y eso dijo, bueno, vamos a crear el departamento de ventas del amor. Y creó la familia.
Yo sé que muchas familias están rotas y están sufriendo, que el marido se violenta, que la esposa se no sé qué y que los hijos no sé qué. Bueno, es que estamos en un mundo roto, ¿verdad? Por la maldad y el pecado, en donde gobierna ¿quién? El príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, como dijo Jesús, que es el diablo. Por eso está roto muchas familias, porque ¿cómo es la mejor manera de romper nuestra relación con Dios? Rompiendo las familias. ¿Sí entiende? Porque las familias es como el grupo de venta del amor, para que nosotros veamos dentro de las familias lo que es el amor y nos acerquemos a Dios. Cuando la gente ama en verdad, en familia, ¿verdad? Porque cada uno sabe que a nadie me tiene que convencer. No, si yo amo a mi hijo, hermano, en serio. No, yo sé que lo ama. Yo amo a mi papá, yo sé que lo ama. O sea, no hace falta convencer a nadie de que uno ama a su padre o a su madre o a su hijo, etcétera, ¿verdad? Incluso a sus nietos. Los amamos y daríamos incluso la vida por ellos, especialmente los padres. Uno puede, amando a su familiar, acercarse al creador de la institución familiar. De las cosas, fíjese, las cosas creadas, dice en Romanos capítulo 1, desde el 21 en adelante, de las cosas creadas que vemos en el universo, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, las flores, el mar, las nubes, todo lo que vemos alrededor nuestro, incluso al ser humano que tenemos en delante nuestro. Desde las cosas creadas uno puede inferir, deducir la existencia de Dios. Así dice en Romanos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Por el orden que encuentra ahí, el diseño inteligente de este universo visible, ¿verdad? No cabe la menor duda de que un ser muy inteligente, muy superior y muy poderoso creó todo eso. Ahora, de la institución de la familiar, uno puede inferir, deducir que este Dios que existe y que es poderoso, que deducimos por ver todas las cosas creadas, como dice en Romanos 1, pues también es poderoso en amor, viendo la familia. Así uno puede buscar al creador amoroso que diseñó no solo el universo visible e invisible, sino la unidad familiar. Una persona que vive y crece rodeado por el amor familiar dice: yo quiero conocer a este Dios de amor. Yo quiero conocerle. ¿Qué piensa? ¿Qué une a la familia? ¿Qué la une? ¿El lazo o vínculo familiar? En el sentido de que porque es mi hijo, yo ya lo amo. Porque es mi padre, yo ya lo amo. Ese no es lo principal, no. Proverbios 27:10 nos dice bien claro, no lo busque, yo nomás se lo leo en la parte segunda. Dice Proverbios 27:10, para el que anota, dice: mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Está diciendo de que si el familiar está lejos, es mejor el vecino que está cerca, el que no tiene ningún lazo de sangre familiar. ¿En qué sentido? De que el lazo está en la relación, en el contacto, en la comunicación, en la comunión. El lazo principal. El lazo, estoy hablando de lo que nos liga, de lo que nos ata. A la familia la une entonces el lazo o vínculo de amor. El amor se demuestra, se manifiesta, se comunica. ¿Sí me entiende? Se relaciona. El amor solo puede funcionar en una relación. Por eso dice la palabra en 1 Juan 5 que 3 dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo, ¿verdad? Yo cuando a veces alguien dice, no, Dios nomás es Dios Padre y los otros, uno es como un fantasma y el otro nomás es un semidios, como Hércules, ¿verdad? Así se inventan cualquier cosa que no está en la Biblia la gente, no sé por qué. Y andan con sus rollos, ¿verdad? Y yo les digo, entonces Dios es amor, sí. ¿Y cómo se amaba él mismo cuando no había nadie? Pues lo demás pues aparecieron después o no sé cuándo, en qué tiempos de la eternidad se aparecieron. Pero si Dios nomás es Dios Padre, ¿cómo puede él empezar como amor cuando el amor solo se demuestra
¿Sí me entiende? En un vínculo entre personas. Por eso Dios es trinitario. Desde siempre, desde toda la eternidad. Siempre eran tres para poder amarse en ese vínculo perfecto. Bueno, la familia entonces, ¿qué los une? El vínculo de amor, la relación, la participación mutua. ¿Por qué amamos a nuestras madres? Por todo el amor recibido. Principalmente es eso. Suena un poco ahí como que transaccional, ¿verdad? Pero así es un poco, ¿no? Porque, fíjese, cuando uno puede amar a una madre que lo abandonó de niño, sí, claro que puede, pero es más difícil. ¿Sí lo entiende, no? Es más difícil. ¿Por qué? Se perdió el lazo de amor, el vínculo de la relación de amor. Por eso cuesta. Y ahí vemos en las personas que sí, cuando realmente el papá se desaparece y después busca a los niños de viejito, ¿no? Y los niños sí, pues es mi padre biológico, pero a mí me crió él. Y él me trató bien, él es mi padre. Claro, el vínculo está en la relación. Pero después viene mi padre biológico, pues sí, lo amo, pero no es lo mismo. Sí lo entiende, ¿verdad? No es lo mismo. Porque no hubo una relación en sí. Bueno, pueden comenzar una relación, nunca es tarde, ¿verdad que sí? Nunca es tarde. Bueno, por eso, volviendo al tema, la ley de Dios, la Biblia, revela a este Dios de amor de esta manera. Romanos 13:10 en la Reina Valera dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el cumplimiento de la Biblia, la palabra de Dios, es el amor mismo. Por amor, por nuestra protección, por nuestro cuidado, para nuestra bendición, nos regaló la Biblia, su palabra, su consejo. En otra traducción dice que, así que el amor satisface, me gustó esa palabra, satisface toda la ley. Porque toda la ley se basa en el amor, porque Dios es amor. Cuando conocemos a Dios a través de la revelación de su ley, de su palabra, entonces podremos amar en verdad. Eso significa, aún incluso a nuestros enemigos, a los que nos hicieron algún daño. Y eso incluye también a nuestros familiares, porque los primeros que nos hacen daño muchas veces son nuestros familiares. Como siempre lo he dicho, para hacerme daño necesita estar cerca a la persona. Necesita tener un vínculo de cierta confianza, como el vínculo familiar. Entonces muchas veces los que nos hacen daño son nuestros propios familiares. Tristemente es así, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mundo caído, por nuestra naturaleza caída, por el pecado, por la maldad del hombre, por el enemigo que nos está diciendo cosas también. Bueno, por todo eso que conocemos. ¿Por qué lo estoy detallando tan así? Porque yo creo que ustedes sepan explicar esto bien también. Porque yo entiendo de que ustedes van y predican la palabra, pero necesitan predicarla bien, así como está. Porque la primera pregunta que se va a encontrar cuando se encuentra con un ingenuo que no cree la palabra, que no conoce de Dios, ¿cuál es? Si Dios es amor, ¿por qué permite que mueran los niños y que no sé qué, y que haya maldad, que haya un huracán y se rompa las casas y que no sé cuánto? Y no entienden. Pero es importante explicarles. ¿Por qué? Porque si no, nunca van a hacer que el vínculo que ellos tienen que relacionar, que Dios es amor, de esta manera que explicamos. Pero cuando uno se empeña a buscar este amor fuera de Dios, va a sufrir porque no lo va a encontrar. ¿O no? Cuando usted está encontrando algo y no lo encuentra, sufre, ¿verdad? Sufrimos, es la verdad. Y en el proceso de esa búsqueda de amor, pues vamos a ser no correspondidos a veces y a veces hasta traicionados. Entonces, sufrimiento sobre sufrimiento. Y otro punto más, el amor fuera de Dios es un punto importante que la Biblia nos enseña. El amor fuera de Dios, subráyelo, siempre, no a veces, no la gran mayoría. El amor fuera de Dios siempre lleva a fornicación, a adulterio, pecado sexual.
siempre. Porque lo que es de la carne, dice la palabra, carne es. Fuera de Dios, Dios es espíritu, y fuera de Dios, entonces, ¿cómo buscar el verdadero amor? Ese amor que Dios puso en nuestro corazón, porque Él puso la ley, su ley de amor en mi corazón, en su corazón. Entonces buscamos el amor, pero como no tenemos conocimiento, lo buscamos en la carne. Y todo lo que es en la carne, dice la palabra, termina ¿en dónde? En la carne. Por eso el pecado sexual aparece y destruye el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Después, vean que dice al que destruye el templo de Dios. Se destruye a sí mismo. O sea, tiene consecuencias el pecado sexual. No es como el mundo dice. Al mundo, al contrario, yo a veces veo a los jóvenes y digo, ay, ¿eres virgen? Ay, ¿cómo? Tienes 20 y tantos años y eres virgen. Y ellos, ¿cómo lo ven? Como un estúpido, como un tonto, como un inocente que no tiene, ¿cómo se dice? La capacidad de tener una novia o un novio. Y yo digo, híjole, hermanos padres, por favor, instruyan a sus hijos, porque si no el mundo los va a instruir por ustedes y van a sufrir muchísimo, muchísimo. El pecado sexual tiene consecuencias. La Biblia lo dice. Romanos 8:5, en la Reina Valera, dice así. O Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, si un joven va a buscar una novia o una joven va a buscar un novio en el mundo, ese novio, por más galán y por más dinerudo y buenas palabras y todo lo que quiera, él va a buscar solamente la carne, acostarse con la otra persona. Punto. Ah, no, pero también me dice que me ama. De labios para afuera, hablar no cuesta. Dicen, ¿no? Pero los que son del Espíritu, ¿qué? En las cosas del Espíritu, Espíritu con el grande, en las cosas de Dios, que es Espíritu. Aún los cristianos fallamos, ¿verdad que sí? Fallamos. Imagínense la persona que no es cristiana. Y después andan los padres cristianos. Ay, ¿por qué sufre tanto mi hija, mi hijo? Y pues, ¿por qué? A ver, ¿Dios es fidelidad? Amén. Entonces, ¿por qué quiere encontrar fidelidad fuera de Dios? ¿Dios es humildad? Amén. ¿Mansedumbre? Sí. Entonces, ¿por qué quiere encontrar humildad fuera de Dios? No la va a encontrar. Y no se enoje porque esa persona del mundo no es humilde, no es fiel, no es amorosa. Usted está avisado, usted sí conoce la palabra. Allá en la congregación grande yo veo esas cosas tremendas. Yo digo, híjole, tienen al mismo pastor Chuy. Ya todos los pastores, tienen como 8 pastores ahí. Y no le piden consejos, toman decisiones tremendas. Y yo cuando los veo digo, ese hermano sí, ya que sí creció la hija. Y no... Y después, ¿qué pasó? No, se divorció, ya tiene un hijo, de divorciada y no sé qué. Y yo digo, sí. Y sufriendo ella, deprimida. Y toda la bronca ahí, ¿verdad? Y encima le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me pasa eso? Yo me quedo, híjole, pues, ¿qué puedo decir a eso? Esto es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy con la historia de Lea. Amados hermanos, hemos aprendido, mis hermanos, en la historia de Lea, yo sé que muchos la conocemos, la historia de Lea, ¿no? Hemos aprendido siempre la historia de Lea a través de los ojos de Jacob, ¿verdad? Viéndola como la esposa inferior de Raquel, la menospreciada. Raquel era la hermana menor encima de Lea, imagínense. Bueno, yo sé que ahora no importa menor o mayor, pero acuérdense los que pintan canas, ¿verdad? Cómo era muy diferente eso de cuando las edades, ¿verdad? Generalmente los hombres, no, me respetas porque yo soy el mayor y tú eres niña o no, ¿verdad? Así es. Se ha perdido eso. Para mí está bien. El tema es que en la época de Lea sí era importante. Ella era la mayor y Lea la menor. Pero Jacob, ¿a quién amaba más? A Raquel, ¿verdad?
Y por eso la trataba muchísimo mejor a Raquel. Imagínense, vaya poniéndose a los ojos de Lea, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver a Lea como una, ¿qué? Mezquina y egoísta cuando ella, vemos que compite con Raquel. Vemos la historia, ¿no? Empieza ella a competir con Raquel por el amor de ¿quién? De Jacob. Entonces, por la atención del marido. Bueno, y ella empieza a competir y muchas veces cuando leemos la historia de Lea, la vemos como la mala, ¿sí o no? Yo la veo, siempre es así. No, esta es la mala. ¿Por qué se metió la metiche esta y no sé qué? Ellos se amaban. José Antonio y Víctor Hugo y amaba a esta Josefina. Y ella se metió. ¿Vieron? Es como en la telenovela siempre hay una mala, ¿verdad? La mala. Ahí estaba. Esa es Lea en esta historia de amor. Donde ella, después vemos y leemos, dice, no, ella quiere destruir la historia de amor entre Jacob y Raquel. Muchas veces así lo vimos. Pero Dios no vio así a Lea. Y eso es lo importante. Dios la amó como Jacob nunca lo hizo. Dios la quiso como nadie, incluso ni su papá Labán, la quisieron. Desde el momento en que Jacob entró en la casa de Labán, se enamoró de Raquel, su hermana, la hermana menor la hija menor de Labán. La escritura nos dice que los ojos de Lea eran débiles. O sea, en otra traducción dice que los ojos de Lea no había brillo. O sea, estaban opacos, no eran vivaces. Pero Raquel, dice, era de hermosa figura y aspecto. En otra dice que era de hermosa figura y de cara bonita. O sea, bueno, ahí está la comparación, ¿no? A ver, jóvenes, no hay muchos hoy los miércoles, pero ahí tenemos una. A ver, ¿por cuál te vas? Bueno, obviamente siempre los hombres se van por la figura y todo así. Bueno, y acá Jacob, el jovenazo Jacob, pues sí se fue por lo hermosa figura y el aspecto externo de Raquel. Eso está en Génesis 29:17, ¿no? Para el que anota. Podemos inferir que Jacob amaba a Raquel más que a Lea, entonces por su ¿qué? Apariencia, no por su espiritualidad, y tampoco porque Lea le hiciera algo, lo ofendió a Jacob o hizo alguna cosa rara ahí, ¿verdad? A Jacob o a Raquel. No hizo nada Lea malo. Pero como Labán engañó a Jacob y le dio a Lea cuando le había prometido ¿qué? A Raquel, ¿verdad? Porque Jacob quería a Raquel, amaba a Raquel. 7 años trabajó Jacob por Raquel y la noche de bodas, cuando andaba alegre Jacob y estaba en la oscuridad y medio pasado de copas, ahí está otro ejemplo de por qué tomar es malo, ¿verdad? Si no hubiese tomado, se hubiese dado cuenta, pero no, andaba pasadito de copas parece. Jacob, yo qué sé. Bueno, la cosa es que Labán logró engañarlo y le dio a Lea en vez de a Raquel. Lea pasó el resto de su vida ahora ¿qué? En amor y vivieron felices para siempre. No, Lea pasó el resto de su vida buscando un amor terrenal que nunca iba a recibir. Esa es la triste historia de Lea. La fe de Lea en Dios tardó muchísimo en crecer. Ese fue su problema también. Durante los primeros años de su matrimonio, buscó en vano la aprobación de su esposo Jacob, hasta el punto de ignorar las bendiciones que Dios ya le había proporcionado a ella. Aquí un principio que debemos de ponernos en alerta, ¿verdad? El cristiano, ¿qué es? Agradecido. El cristiano tiene contentamiento. El cristiano es una persona que da gracias a Dios. Pero aquí el principio que vemos es que cuando uno busca el amor terrenal primero, desvía su atención del amor de Dios, siempre termina ignorando las bendiciones de Dios en su vida. Esto lo digo para que se diagnostique bien. Incluso cuando no podía sentirlo, la mano de Dios estaba sobre Lea. Dice en Génesis 29:31
y vio Jehová que Lea era menospreciada. Le concedió tener hijos, pero Raquel era estéril. O sea, Jehová vio que Lea era menospreciada y por eso dice que le concedió tener hijos. ¿Sí entiende? O sea, ¿por qué le concedió no ser estéril y tener hijos? Porque fue menospreciada. Ya hemos visto cómo la esterilidad afectó a Sara, ¿se acuerdan? La esposa de Abraham. También afectó a Rebeca, la esposa de Isaac. Y ahora la misma condición afectó a Raquel, la esposa de Jacob. Pero, ¿no a quién? No a Lea. ¿Se da cuenta? Lea rompió esa maldición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue menospreciada, como dice la palabra. Dios usó a los hijos de Lea, ¿para qué? Para guiarla ¿a dónde? Hacia su amor. Pero Lea solo veía a sus hijos como el medio en cual a través de ellos iba a esperar ganarse el amor de Jacob. Simples instrumentos, sus propios hijos, para ganarse el amor de Jacob, su esposo. Podemos ver la desesperación de Lea por el afecto de Jacob, en la forma en que nombró a sus propios hijos. Fíjese, vamos ahora sí a Génesis 29, versículos 32 al 34, en la Reina Valera. Génesis 29, 32. Dice así: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Es el primogénito de Jacob, ¿no? Porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. O sea, Jehová vio mi aflicción, pero ¿su amor en dónde se dirigió? ¿A Dios? No. Se dirigió una vez más a algo que no es Dios. ¿Puede decir? Por favor, gracias. Se me hace que es el vecino, ¿verdad? Sí. ¿Se le puede decir, por favor, hermano? Gracias. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Siguió Lea con lo mismo, ¿verdad? Siguió apuntando su amor hacia el esposo. Y en el 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ahora sí, ¿verdad? La tercera es la vencida, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Qué tremendo, ¿no? ¿Siguió en dónde? Apuntando ¿a dónde? Hacia su esposo. Esto no estamos significando de que no ame a su esposo, ¿eh? Ámelo, respételo. Ahora, el tema aquí es que no puede ser lo principal. Eso sí, gracias, hermano. Eso no puede ser lo principal, nunca. A pesar de reconocer que el Señor le había dado esos hijos, ¿verdad? Que Lea lo reconocía, ¿verdad? Ahí en todas sus súplicas y clamor. ¿Les puso nombre a cada uno pensando en el cariño de Dios? No, ¿en el cariño de quién? De Jacob. No le bastaba que el Señor hubiera visto su aflicción. También necesitaba que el amor de Jacob. ¿Qué cosas? A ver, esa es la pregunta que va hacia cada uno de nosotros. ¿Qué cosas nos hacen desviar del amor de Dios? Si lo checa, no son cosas que nos desagraden. Obviamente son cosas que nos agradan, ¿verdad? Porque los amamos. Generalmente son familiares, hijos, nietos, etcétera, ¿no? Por eso la advertencia está bien clara acá, mis hermanos. ¿Qué nos hace muchas veces desviar del amor de Dios? Nuestra propia familia. Porque aquí viene el cambio de timón, mis hermanos. Cheque bien en la vida de Lea. Y vamos a ver cómo tenemos nosotros que cambiar también. El cambio de timón de la vida de Lea
donde ella deja de buscar tanto, un poco menos, vamos a decirlo así, el amor de Jacob y se centra un poco más en el amor de Dios. Bueno, redirige al que merece todo su amor, ¿no? Es Dios, obviamente. ¿Para qué? Para que el amor de Dios ya sea correspondido. ¿Sí entiende? En el mundo, ¿qué dijimos que eran las dos cosas que siempre están ahí haciendo sufrir? El amor no correspondido y la traición. Y es justamente lo que nosotros hacemos con Dios. Es el ejemplo de Lea aquí. Para que Lea, cuando cambia, ella ve que ya empieza a corresponder ese amor a Dios y ya no lo traiciona tanto. Vuelve a Dios, al autor y al origen del amor. Y ahí es cuando comienza una relación de amor con Dios. Ahí nace, digamos, el amor, por así decirle. Para Lea eso fue entre su tercer y en su cuarto hijo. En ese periodo parece que ella, pues le cayó un poco el 20, ¿no? Lea se dio cuenta de que así no podría ella ganarse el favor de Dios, teniendo hijos y hijos. Después ella vuelve, ¿verdad? A su costumbre mala, porque así somos los hombres a veces. Pero ella en ese momento dice así, con un corazón agradecido al Señor, ella decidió nombrar a su cuarto hijo, entregándose a su amor celestial incondicional. Y dice en Génesis 29:35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. No a Jacob, esta vez sí voy a alabar al Señor, a Jehová. Por eso lo llamó Judá y cesó de dar a luz, dice la palabra. Bueno, Judá es el antepasado en la carne, de la tribu de Judá viene el mismo Señor, ¿verdad? En la carne, ¿no? Los fracasos de la vida de Lea fueron por no buscar debidamente el amor de Dios. Buscarlo lejos de Dios. El engaño que Labán urdió, ¿se acuerdan a Jacob? Engañándolo en el día de bodas para que Lea se convirtiera en la primera esposa de Jacob. A ver, piense un poquito. ¿Cómo, si Lea no estaba coludida, habría podido realizarse ese engaño? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Claro que no. Lea estaba coludida con su padre Labán. Había participado entonces voluntariamente. Es muy posible que Lea, al igual que Raquel, amara a Jacob y quisiera casarse con él. Y pensara que, pues, esta es mi única oportunidad. Dios me está favoreciendo. A ver, ¿es esta la oportunidad? ¿Verdad que no? Vimos que ella sufrió gran parte de su vida por este engaño. Bueno, pero a partir de esa noche de engaño, las acciones de Lea, ¿qué pasó? Dañaron a muchos corazones, mis hermanos. No es que ella sufrió sola, sino que muchos sufrieron. Jacob sufrió el engaño, ¿verdad que sí? Labán sufrió las consecuencias del engañador. Raquel sufrió también las consecuencias. Los hijos sufrieron las consecuencias. Ella sufrió las consecuencias. Todos sufrieron las consecuencias. Convirtiendo lo que pudo haber sido una relación amorosa entre las hermanas, ¿verdad? Entre Lea y Raquel, en una amarga lucha por su marido, por Jacob. Encontré una cita de Martín Lutero, el reformador, ¿no? De hace 500 años, que nos da una idea de cómo pudo haber sido para Lea no ser amada por su esposo. Imagínense, chéquelo. Y así dice, miren, voy a citar a Martín Lutero. Dice así, la desdichada Lea se sienta tristemente en su tienda con su criada y se pasa el tiempo hilando y llorando. Porque el resto de la casa y especialmente Raquel la desprecian porque ha sido despreciada por su esposo. Quien la prefiere a Raquel y está perdidamente enamorado solo de ella. Allí está la pobre muchacha. Nadie le presta atención. Raquel se da aires de grandeza delante de ella. No se digna ni a mirarla. Dice, soy la dueña de la casa, piensa. Lea es mi esclava. O sea,
Ahí están las obras de Lutero, ¿verdad? O sea, qué manera tan brillante, ¿verdad?, de describir la situación diaria, el día a día de Lea. Imagínense, pónganse en el lugar de Lea. Pensó que era la oportunidad de su vida y bueno, no importan las formas, con tal de que el fin sea el que yo quiera, lo hizo y toda la vida así, imagínense. La falta de amor afectó profundamente a Lea, lo que la llevó a buscar que todo el tiempo la aprobación de Jacob por encima de todo, incluso después de haber aprendido a alabar a Dios por la bendición de sus hijos, ella buscaba la aprobación de Jacob. Lea nunca dejó de pensar que un solo hijo más haría que Jacob finalmente la amara. Siempre andaba pensando eso. Incluso cuando dejó de tener hijos con Judá, ¿qué hizo? Bueno, después le entregó a su sierva Zilpa, ¿verdad? En Génesis 29:35 vemos que Lea dejó de tener esos hijos y después del nacimiento de Judá, entonces cuando Lea se dio cuenta de ello, ¿qué hizo? Otra vez, la maquinación humana. En vez de confiar a Dios, que Dios obre, a veces no le damos chance a Dios que obre. No le damos chance a Dios. Dice, bueno, voy a obrar en mi tiempo y voy a obrar con poder porque yo te amo. Pero nosotros agarramos y antes del tiempo de Dios tomamos nuestra decisión y siempre malas. Y después, ay Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me escuchas? Y el Señor, tú tomas las decisiones, me pides, después tú te vas por la tangente y te vas por la izquierda y la derecha y ni me consultas, pero me pides y después te enojas conmigo. Lea, al darse cuenta que no podía tener más hijos, le dio su sierva Zilpa a Jacob, su esposo, para que tuviese más hijos en su nombre. Esta es la misma acción egoísta que vimos de Sara. ¿Se acuerdan de Sara cuando le entregó a Abraham? ¿A quién? A Agar. ¿Qué pasó? Todavía sufrimos las consecuencias de eso, ¿verdad que sí? Agar tuvo a Ismael, el padre de los ismaelitas. Después los madianitas son los árabes y también los ismaelitas, ¿verdad? Diferentes facciones de árabes, de musulmanes serían ahora. Y todos ellos son los que ahora están ahí, ¿verdad? Peleándose contra Israel, el pueblo de Dios, aunque ahora están cegados de ojos, dice Pablo en Romanos. Pero es el pueblo de Dios. Las promesas se van a cumplir en ellos. ¿Y quiénes son sus acérrimos enemigos? Los descendientes de Agar. O sea, todo lo que hagamos en la carne sin esperar que la divina providencia de Dios, o sea, la provisión de Dios. Porque Dios nos va a proveer en su tiempo. ¿Cuántos le pueden dar el brazo a torcer a Dios? A ver, levante la mano porque no, para ponerme en la fila, ¿verdad? Si el hermano le da brazo a torcer a Dios, pues no, que es el mero bueno, ¿no? Claro que nadie vamos a poder dar el brazo a torcer a Dios, pero muchos cristianos andamos ahí, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Cuando están haciendo pruebas de fuerza con su papá y están así los niños, y el papá se deja un poquito así. No, pero nosotros andamos en serio, como los niños. Jacob, claro, como Abraham, los hombres no se oponen. Hay otra esposa y mi esposa me autoriza. No, hombre, todos ahí aceptando. Lea y Raquel trataron a sus siervas como herramientas, fíjese bien, en su lucha por ganarse el afecto de Jacob, las dos. E incluso cuando Zilpa le dio a Jacob 2 hijos, ahí en Génesis 39 al 13, Gad y Aser, ella seguía insatisfecha. O sea, hacerlo a su manera, a la manera de Lea, a la manera de su carne, en su propia inteligencia, la sacó de toda esa insatisfacción, le brindó el amor de Jacob. Nada de eso se cumplió. En Génesis 30, 14 al 18, vemos un ejemplo específico de la disputa entre Lea y Raquel. Lea acusó a Raquel de haberle quitado su marido. Génesis 30, 15. Bueno, ella fue lo que le engañó. ¿A quién? Ella con su padre engañó a su propio marido. Y ahora ella está diciéndole a Raquel, su hermana menor, tú me quieres quitar a mi marido. Entonces Lea, ¿qué hizo? Negoció sus mandrágoras que recibió de Rubén, consideradas plantas que inducen al amor en esa época, ¿no? Era una tradición de ellos, ¿verdad?
por el derecho a pasar la noche con Jacob, sobre el cual Raquel aparentemente tenía un cierto control, mis hermanos. ¿Sí entiende? Bueno, Lea trató a Jacob como un premio ganado cuando le dijo, miren, en Génesis 30:16 dice, debes venir a mí porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. ¿Se imagina Jacob? ¿Cómo habrá sentido ese Jacob? ¿Qué onda? Me andan vendiendo como un producto, ¿verdad? Alquilado, rentado significa. Así Lea olvidó confiar que otra vez en el amor que el Señor le había mostrado tan claramente y recurrió a la manipulación otra vez para controlar o tratar de controlar el corazón de Jacob. La historia de Lea debería de ayudarnos a nosotros a comprender que Dios ama a quienes no son amados. ¿Cuántos dicen amén de esto? Amén. Lea carecía del amor que Dios había diseñado en su matrimonio, ¿verdad? O sea, el matrimonio de todos estoy hablando. Lea carecía de ese amor. No había sido ella, no había vivido el vínculo de amor con su esposo en su matrimonio. Pero eso de ninguna manera significaba que Dios la hubiese abandonado, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces nos amargamos con Dios porque sufrimos en el matrimonio? Es una pregunta, ¿verdad? Que a veces debemos de hacernos sinceramente. Los esfuerzos por lograr el amor conyugal, ¿cómo fueron? Inútiles para Lea. Porque no entendía que el verdadero amor es abnegado y no egoísta. ¿Sí lo entiende lo que significa abnegado? Abnegado significa que se sacrifica o renuncia a sus deseos e intereses por amor a la otra persona. Eso es ser abnegado. Es ser desinteresado, no pretender un interés por ese vínculo. Ser desprendido, generoso, altruista. Eso es ser abnegado. Amado hermano y hermana, si te sientes despreciado y no correspondido ahora mismo, recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu, dice la palabra. Muchos son las aflicciones del justo, ¿verdad que tenemos muchas aflicciones? Pero de todas ellas, ¿lo libra quién? El Señor. No nosotros, como trató de hacer Labán, Lea, incluso Raquel. Eso está en el Salmo 34, 18 y 19 para que después lo busque, ¿no? Salmos 34, 18 y 19. Muchas son nuestras aflicciones, amados hermanos, pero de todas ellas es el Señor quien nos libra. No en nuestra propia inteligencia, no en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios artilugios, maneras. No. Toda la Biblia es una historia de amor entre Dios y su pueblo. En cierto modo, todos nosotros somos o éramos Lea, ¿verdad? Buscando desesperadamente el amor de un mundo que a veces no nos corresponde y otras veces nos traiciona, que desconoce el significado verdadero del amor. Los cónyuges, los padres, los hijos, los amigos, una carrera profesionista, la riqueza de este mundo y todo lo demás jamás podrán suplir el amor que necesitamos. Ese vacío de amor no se puede ser llenado por algo que no es Dios, porque Dios es amor. Cuando apuntamos al marido, a la esposa, al hijo, claro, es amor, claro, no estamos dudando de eso. Pero ese amor, como dijimos al principio, es para apuntar al creador de esa familia, de esa institución, de esas relaciones familiares, que es al Señor. Cuando no apunta ahí, termino amando más a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Entonces mi amor es como el de Lea, se desvía. ¿Y qué pasa entonces?
¿Uno es bendecido? No, es sufrido. Pero no porque el amor es sufrido, no como dice la palabra en 1 Corintios 13, sino porque uno sufre por mis propias malas decisiones. Amados hermanos, yo acá me atreví también a incluir el amor de la madre, porque la palabra de Dios así lo confirma. El amor de la madre, que es el que todo aquí en México especialmente, no a mi madre y no sé qué, y ahí está el Chapo, no a mi madre y no sé qué, la madre no me la tocas, y la madre y la madre y la madre. Y así todos con que mi madre y mi madre. Bueno, está bien, sí lo entiendo. Pero la palabra de Dios, miren lo que confirma en Isaías 49:15. Isaías 49:15, Reina Valera actualizada, lo voy a leer. Usted sígame aquí si quiere en la pantalla. Isaías 49:15 dice: ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Qué espectacular, ¿verdad? Dios, el amor. Porque Dios sabía que todo el mundo iba a decir el amor más grande que he conocido es de mi madre. Bueno, Dios por eso pone este versículo donde dice, mi amor, yo soy el amor que se representa en el amor de la madre. El amor de la madre refleja, como la luna refleja la luz del sol, refleja mi amor. Aunque ellas se olviden, y ahora muchas madres, yo la otra vez estaba viendo, preparando esto, de cómo había muchas madres que abortan a sus hijos. Había unos que aparecían ahí muertos en los cestos de basura. Unos los rescataron vivos y vivieron los bebés. Qué tremendo, ¿no? O sea, madres que abandonan a sus hijos. Aunque ellas se olviden, dice la palabra, yo no me olvidaré de ti, promesa de Dios. ¿Cuántos la aceptan? Un amor salvador y verdaderamente abnegado solo proviene de Dios. En esto hemos conocido el amor, dice la palabra, en que Jesús dio su vida por nosotros, ¿verdad? Primera de Juan 3:16. Y dice también en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, nadie, ni las madres, que uno dé su vida por sus amigos. Nadie podría amarnos más que Jesucristo, como Él nos amó y nos sigue amando. ¿Cuántos dicen un verdadero amén? ¿Verdad que sí? Su sacrificio fue un grito de amor, mis hermanos, ahí en la cruz, para un mundo que lo estaba odiando y lo había crucificado. Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios, dice la palabra en 2 Corintios 5:21. ¿Y nos atrevemos a decir que su amor no nos satisface lo suficiente? No, hermano, yo jamás dije eso. ¿Cómo el amor de Dios, cómo que no me satisface lo suficiente? Cheque la historia de Lea. Quizás no es una historia muy ajena a la nuestra. Tenemos muchas similitudes. Y eso se basa en la insatisfacción, en no considerar suficiente el amor de Dios. Porque Lea sabía del amor de Dios. Pero como no era suficiente, andaba buscando el amor en otros lados. Como Lea lo hizo mucho tiempo. Y su aflicción de su vida llegó por eso. Claro que Dios nos creó para buscar y darnos amor los unos a los otros. Claro que sí. Pero esto solo es posible cuando entendemos que nuestro amor es un reflejo de su amor. Observa, mi amado hermano y hermana, el orden de los dos mandamientos más importantes que dice en Mateo 22, 37 al 39. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primero de todos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué ese orden? Porque primero, para poder amar a otros, ¿qué dijimos? Hay que saber amar a Dios. Hay que conocer del amor de Dios. Hay que entender qué hizo en la cruz por mí. Y ahí vamos a poder amar también a Dios y amar al prójimo. Nuestro primer mandamiento es amar a Dios. Lea lo descubrió a mitad de su matrimonio, pero lo perdió de vista cuando su lucha con Raquel se volvió más importante para ella.
Acuérdese, no esté luchando. Aquí con Raquel, pero hay incluso que está luchando con su marido, con su esposa, con sus hijos. O con su hermano en la carne, con sus padres. Y pierden de vista el amor de Dios por andar en las luchas. Como estuvo Lea. Como Lea no amó a Dios primero, no pudo amar bien a su hermana, ni a su esposo, ni siquiera a sus hijos. Y sus acciones lastimaron a todos. No está en nuestro poder hacer que otros nos amen, ¿verdad que no? No está en nuestro poder, eso no es amor, obligar a alguien a amarnos, ¿no? Pero sí está en nuestro poder amar a Dios y elegir amar incluso a quien nos odian. Porque eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Este amor lo conocemos por Jesús. El compromiso, mis hermanos, es grande y serio para no seguir siendo nosotros traspasados de muchos dolores, mis hermanos, como fue la historia de Lea. Apuntemos nuestro amor al que nos amó primero y lo demostró en su muerte en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Gracias por poder vivir en este gozo y paz que tú nos regalas, tú nos brindas, Señor, a través de esta relación de amor contigo, Señor. Nosotros, como tus hijos, entramos en esta relación familiar contigo. Y la relación familiar significa una relación de amor entre dos personas. Una divina, tú, Señor, que nos has amado primero. Y una humana, imperfecta, como nosotros, como los hijos, que te amamos en nuestra imperfección, Señor. A veces como Lea, primero vemos tu amor y nos gozamos, nos alegramos, te damos alabanza, como cuando nació Judá. Pero después nos volvemos otra vez en las luchas y divisiones que esta carne a veces abren puertas que no debemos de entrar. Padre, perdónanos por estar luchando con hermanos, con padres, con esposos, con esposas, con hijos, con nietos incluso. Padre, perdónanos, Señor, por perder de vista tu amor. Ayúdanos a recuperar y a conocerte cada día más, que tú eres el Dios todopoderoso y todo amoroso. Entender tu amor y sujetarnos a esta relación llena de amor contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos amó tanto y murió por nosotros en la cruz. Amén. Vamos a